Bueno, amigos y amigas, estamos de regreso en este nuevo diario PM desde Santiago y como es habitual cada martes con la ingeniera Daniela Reyes. Saludos, Daniela, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Gracias a Dios estamos bien, un poquito ya cogiendo ánimos, vamos a decir fuerza después de tantas cosas. Así es. Y sobre todo tratando de enfocar esta semana a relajarnos, a la espiritualidad para poder combatir todo lo sucedido en República Dominicana, que definitivamente por más días que pasen siguen como impactándonos como el primer día. Así estamos. Daniela, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué nos trae? Bueno, vamos a hablar sobre lo que es el mantenimiento preventivo en edificaciones. Vamos a intentar orientarlo un poquito con respecto a ese tema, diciéndole cuáles son los tipos de mantenimiento preventivo que generalmente se dan dependiendo del tipo de edificación o construcción, y también los tiempos y algunos tips para prevenirlo, más o menos en la línea. Ok, y entonces explícanos qué es esto de prevención de estructura. ¿Cómo prevenimos? ¿Y para qué estamos preveniendo? Ok, miren, el mantenimiento preventivo, cuando nosotros como ingenieros nos referimos a ese término, son como las medidas que adoptamos para ir a hacer una especie de inspección o levantamiento a una estructura, a una edificación, para determinar, vamos a decir, algunos elementos o hallazgos que podamos decir, por ejemplo, edificio tiene tal problemática, podemos combatirlo de esta forma antes de que pase una catástrofe mayor. Por eso se llama preventivo, porque antes de. Entonces, básicamente, eso es lo que nos referimos con el término, y en ingeniería, de hecho, en algunos casos se aplica mucho justamente a todo lo que tiene que ver con edificaciones y estructuras. ¿Y cuáles son, Daniela, esos elementos a considerar para prevenir el pintar ya? Porque aquí una pinturita, un asunto y ya prevenimos. Pero, ¿cómo prevenir nada más va a ser pintar? Y cada qué tiempo, o sea, cada qué tiempo que hace una evaluación, más o menos, y cuáles son los mecanismos de prevención que tú entiendes que son más importantes. Bueno, la prevención depende del tiempo de la edificación, basado también en el uso, en, vamos a decir, las problemáticas que pueda presentar. Lo primero es ir al lugar donde nos están solicitando. Se hace lo que decimos, ustedes van a escuchar mucho a los ingenieros hablar de un levantamiento. Un levantamiento es tú identificar los puntos de falla críticos de esa edificación o esa estructura. Luego que tenemos ese levantamiento, entonces, ¿qué podemos determinar? Una, las causas que lo están provocando, y otra, las medidas que se vayan a tomar. Generalmente en nuestro país, quizá por el clima tropical, vamos a decir que una de las problemáticas que más vemos existente en la edificación es el tema de las filtraciones. Entonces, cuando tú vas y haces un levantamiento en una edificación, tú lo que tiendes es a determinar esos puntos críticos, y luego de esto, vamos a decir, buscarle soluciones. Los tiempos que se establecen para el mismo serían los tiempos que nosotros vamos a decir que determinamos en cuanto al uso de la edificación, o en cuanto, vamos a decir, al deterioro del mismo. Si, por ejemplo, es una edificación nueva, no es el mismo tiempo que tú vas a utilizar para darle mantenimiento que una edificación que ya tiene varios años. También con el tema del deterioro pasa lo mismo. Si tú ves que está en buen estado, que simplemente vamos a decir que está presentando una filtración, vamos a decir parcial, que no es algo tan fuerte, tú puedes trabajarla cada, vamos a decir, 5 años. Pero si es una filtración severa, ya el tiempo se va acortando y tú puedes intervenir cada año, cada 2 años. Básicamente, eso es lo que trabajamos con respecto al tiempo y a las medidas. En el caso de Catherine, que vive en un apartamento que lo hizo Trujillo, de la época de Trujillo, ¿qué tú crees? ¿Tú crees que hay que molerlo? ¿Una manita de pintura ayuda? ¿Cómo pudiéramos? Miren, yo tengo mucha Porque experiencia en no es eso. relajando, que hay estructuras que son de la época de Trujillo. Sí, Claro. no, que son muy Y bien. que casas incluso. Entonces, El mío es de ¿cómo? Ponte Hipólito, pero está bien. Sí, no, aquí, por ejemplo, Casi lo mismo. nosotros hemos trabajado estructuras sumamente viejas, en mi caso hasta de 30 años, tema de filtraciones severas, pero lo que hacemos es que trabajamos dependiendo, vamos a decir, la zona, dependiendo el tipo de estructura y dependiendo el tiempo que tenga afectada. Pero sí se puede salvar, no hay que demolerla, usamos los mecanismos, aquí entraría yo en un tema de elementos ya explicándole de manera técnica, vamos a decir, los materiales que conllevaría una, vamos, ¿cómo le puedo explicar? Como ese tipo de trabajo que entraríamos en materia y duraríamos mucho tiempo, pero el asunto es poder determinar el material que se aplica a ese tipo de problema que tú tienes,
y el que más te pueda resultar. No es necesario demolerlo, los techos se pueden salvar, lo hemos trabajado, hemos tenido muy buenos resultados. Lo que tienes que tener, primero, contratar a un profesional en el área. Segundo, tratar de evitar las manos de obra barata. Trata de buscar un profesional que no solamente te diga qué problema tiene tu techo, sino que te demuestre lo que ha hecho anteriormente y que tú digas, bueno, pues mira, esa casa o este apartamento estaba de esta forma y tiene resultado. Entonces, sí se puede salvar, lo que tiene que buscar una persona responsable. Y otra cosa, siempre que trabajamos en ese tipo de, vamos a decir, de problemáticas, la mayoría de ingenieros damos garantía. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo con una garantía de 1, 2 años, hasta 5 años, dependiendo del tipo de material que el cliente me deje trabajar. Porque yo le puedo presentar una propuesta, mira, tenemos este material, refuerzos con malla, tenemos la lona asfáltica, tenemos este tipo de impermeabilización, y el cliente me va a decir, bueno, este me sale un poquito más barato, ponme este, pero si yo te recomiendo a ti que trabajes con este tipo de material que para tu problemática es el que te va a dar resultado, trata de llevarte del profesional que sabe por qué te lo está recomendando. Mira, hablando de eso, ingeniera Daniela, ¿qué te merece esta labor del Estado ahora de supervisar obras públicas? ¿Tú entiendes que se puede llegar a un resultado con eso o para ¿O es mejor demoler? o tú crees que ya hay estructuras desde el punto de vista técnico que ya requieren ya ser destruidas y volver a construirlas? Mira, nosotros los ingenieros, por lo menos lo que digo yo, tenemos dedo de frente, no podemos emitir un juicio sin hacer primero una evaluación. Claro. Por eso ustedes ven que mucho el tema del YECSE, que se está hablando, vamos a decir a cabalidad, se tratan de guardar los comentarios, es decir, no vamos a esperar que salga lo que digan los peritos. Siempre que nosotros vamos a emitir un juicio con respecto a una propiedad, a una evaluación, tenemos que hacer primero el levantamiento y agotar el procedimiento. Como yo les digo, no a simple vista puede determinar qué tan mal esté una estructura que tú puedas decir, mira, esa hay que demolerla o esa hay que cambiarle esto. Primero tú haces el trabajo de investigación y ya luego toma las medidas, pero por experiencia, le puedo hablar desde mi expertise, hay estructuras que se pueden salvar porque en ingeniería la mayoría de elementos son sustituibles si no tienen, vamos a decir, un daño transversal completo. Si tú ves que solamente tienes esta viga afectada, tú puedes sustituirla o este elemento, utilizamos mucho eso. Entonces, primero hay que investigar qué tan afectada esté la propiedad y ya después entonces se dice si se puede salvar, si se puede reparar o demás. Por ahí va mi pregunta. ¿Cómo una persona puede saber, o un dueño en este caso, puede saber qué tan grave es el asunto? Sí, tiene que primero contratar a un profesional, obviamente. El profesional va y te hace tu levantamiento, te evalúa la estructura y te da un informe. Ya con ese informe entonces, él te determina qué daño tiene tu estructura y qué tú tienes que hacer para poder evitar eso. Pero como te digo, no se puede hablar a simple vista antes que tú vayas al campo, al terreno y hagas el levantamiento, ¿ves? Pero siempre generalmente actuamos de esa forma. Y porque por lo general los dueños dicen, no, una pequeña filtracioncita en un negocio que yo tengo. Bueno, miren, yo voy a hacerle un comentario muy oportuno. Hace como 3 meses a mí me contrataron para remodelar una casa de 2 niveles y la mayor problemática es una filtración que tiene muy severa en el techo. La casa estaba rentada, que no sé de verdad cómo vivía esa persona ahí, y la dueña me contacta por referencia de un cliente que yo le he trabajado. Cuando yo voy a la casa, lo primero que yo le digo es, mire, la filtración que usted tiene ahí es demasiado severa, está causando daños estructurales fuertes, ya la verja perimetral se le fue a un lado porque se está bajando de techo a piso la filtración. Usted no puede tener una gente aquí habitando, vamos a desalojar a la persona, vamos a buscarle otro lugar donde vivir y después vamos a intervenir la propiedad. Pero así como está, yo no se la puedo recibir para administrar. Y ella entendió. Yo recuerdo como ahora mismo cuando pasó esto, lo primero que ella hizo fue llamarme y me dijo, Daniela, wow, y tú me lo dijiste, yo viendo el caso, estoy pensando en mi casa, ella vive en Estados Unidos, en Santo Domingo. Yo le hice un presupuesto y para reparar esa casa, que ustedes tengan una idea, se lleva casi 3 millones de pesos. Simplemente para la reparación. No, es una casa que luego que tú le hagas intervención cuesta hasta 18 millones de pesos. Porque es una casa de 2 niveles, de más de 200 metros de construcción, con mucho patio, en muy buena zona. Lo que pasa es que, por eso estamos hablando del mantenimiento preventivo, la persona que ya tenía encargada de la casa anteriormente no le daba el seguimiento de que su propiedad estuviera en buen estado. Y la señora que vivía ahí, como cobraba muy barato el alquiler, ella se acomodó todos los años del mundo y nunca tampoco, para que no la saquen, nunca dijo nada.
Entonces la señora me dice a mí, cuando yo le envío el presupuesto, mira Daniela, yo lo que tengo son 400,000 pesos, casi de 3 millones. Y yo dije, bueno, mi estimada, mire, con eso no hacemos absolutamente nada, porque ni le puedo trabajar el techo y dejarle las paredes dañadas, no puedo trabajar la verja perimetral y demás. Ella al final lo entendió, que por eso fue después que me llamó. Ella me dijo, no, yo lo que voy a hacer es que voy a vender unos solares que tengo para poder inyectarle ese dinero a la casa, porque para mí es más importante esa inversión que los propios solares. Y les digo, desde que pasó esta tragedia, lo primero que hizo fue llamarme para darme la gracia, porque yo le abrí los ojos con respecto a esa situación. Sí. Es decir, si tú no tienes una persona que se conduela por lo tuyo, que te diga las cosas como son, simplemente no va a funcionar y tú vas a perder la inversión que tú hiciste, porque los dueños no quieren entender que cuando tú inviertes en una propiedad, tú tienes que darle mantenimiento, es igual que nosotros. Cuando nos duele algo que vamos al médico, ninguno no queremos morir, pues entonces las propiedades son iguales. Si tú no le das mantenimiento preventivo, entonces, ¿qué van a hacer? También se van a dañar y van a colapsar. Entonces, ahí es que intervenimos nosotros y tratamos de que las personas lo entiendan. Hay veces que los dueños entienden y quieren hacer caso, y hay otros que lamentablemente, por no invertir mucho, entonces dejan dañar las propiedades hasta que llegan a un tema que ya no tiene solución. Daniela, y que te iba a preguntar, ¿qué profesional tú recomiendas que busquen? ¿Un ingeniero primero para que pueda hacer ese levantamiento, o pueden irse directamente, a un maestro conductor, a un maestro o conductor, a un arquitecto, o un plomero, dependiendo de cuál sea el problema? Bueno, mira, ¿qué tú recomiendas? Con honestidad, y no es porque yo soy ingeniera, los ingenieros tenemos la capacidad de asesorarte, por lo menos a ti, en materia de, bueno, mira, esta parte no me compete, esto es estructural, vamos a buscar un ingeniero estructuralista, mira, tienes un problema severo que tiene que ver con problemáticas, vamos a decir, de plomería, te recomiendo un plomero, pero ve primero al profesional cabecera, que somos nosotros los ingenieros. Ya el ingeniero, hasta si es tema de diseño y de fachada, te va a recomendar un arquitecto. Pero lo primero que tienes que hacer es buscarte un profesional, y ya él te dirá a ti si él solo te puede resolver tu problemática o si tiene que trabajar ya con, vamos a decir, sus colegas en el área, que cada uno tiene sus asignaciones. Y en el caso, como yo propuse ahorita, que se haga un levantamiento con edificaciones antiguas, que el gobierno se ponga en eso, ya sean edificios del Estado o no, pero que por ciudades se vayan haciendo levantamientos para ver cuáles edificaciones se tienen que, ya sea demoler y hacerse de nuevo, o tengan que simplemente reparar algo. ¿Qué tú entiendes que es algo que se deba hacer, o es un show mediático que estamos haciendo los dominicanos? Miren, total. Que es crisis. Total. Aquí es por falta de cultura, porque no lo hacemos. Pero si ustedes se dan cuenta, lo que han tenido posibilidad de viajar o ven programas de Estados Unidos, allá hasta las inspecciones para tú poder tumbar una pared en una casa, tiene que total y absolutamente, vamos a decir, autorizártelo. Entonces, allá fiscalizan. Tú cada año que tú pagas, por ejemplo, el impuesto que te cobran por la casa, te fiscalizan. Aquí no hay una cultura de eso, pero es lo que se debería de hacer. Yo siempre digo que todo pasa por algo. Ahora mismo no solamente las edificaciones, vamos a decir, estatales, sino también nosotros como dominicanos. Yo estoy seguro que estamos viendo si en mi casa arriba hay una viga que tiene una grieta, o si el techo tiene tal cosa. O sea, ya nosotros como que, es como cuando llegó la pandemia. Yo misma no tenía la cultura de estar cada rato con una manito limpia, y que tenemos gérmenes y que tenemos esto. La pandemia nos enseñó a cuidar nuestra salud. Y ya el dominicano es otro después de la pandemia. Lo mismo va a pasar con esta tragedia. El dominicano ya no es el mismo. Y esto lamentablemente sucedió, pero nos va a servir para también nosotros poder prevenir otros accidentes que, aunque no sean de la misma magnitud, pueden suceder. Entonces, claro que es totalmente positivo que el gobierno, el Estado, vaya, como dices tú, haciendo un listado de las infraestructuras que tienen problemas en el país, que vayan dándole el mantenimiento preventivo que demanda. Hay muchas instituciones que pueden trabajar en esa labor, o sea que no entiendo que sea, vamos a decir, una labor titánica, porque supone que el Ministerio de Obras Públicas está día a día en eso. Tenemos también otras instituciones, como le dije, y es sumamente velar de que lo que esté en funcionamiento, y si no está, pues entonces repararlo, que entiendo que no debería ser una súper complicación. Daniela, en tu experiencia, brevemente, ¿qué responsabilidad pudieran tener los ayuntamientos en este tema de las obras, de la construcción? Porque ahora surge un debate
de que los ayuntamientos solamente otorgan uso de suelo, no tienen que ver con más de ahí. Y qué bueno, que si después que esté construida ya no hay forma de intervenirla. Yo que sé que tú tienes experiencia en esa área, ¿qué tú nos puedes arrojar en ese aspecto? Bueno, miren, siempre cada institución tiene su jurisdicción, eso es total y absolutamente cierto. Por ejemplo, los ayuntamientos están más en el tema del uso de suelo, por eso ustedes ven que hasta alguien que esté colocado en una acera, que es de uso, vamos a decir, de todos los ayuntamientos tienen manera de intervenir. Ahora, en las propiedades privadas, cuando único ellos intervienen es cuando tú, por ejemplo, estás en el proceso inicial, que tú quieres sacar la permisología, que tú vas a planeamiento urbano, mira, autorízame esto, aquello y lo otro, o en edificaciones que ya están construidas y tú quieres hacerle un anexo como un segundo nivel, tú tienes que presentar también esos planos y demás, y el ayuntamiento te fiscaliza. Pero si a ciencia cierta, cuando son temas ya muy privados, edificaciones privadas y demás, el ayuntamiento ya no interviene en esa parte. Entonces, como te dije, siempre hay jurisdicciones que lamentablemente limitan a las instituciones de llegar de un parámetro a otro, pero entiendo que el ayuntamiento es lo que tiene que aportar en todo lo que tiene que ver con su jurisdicción, que también ahí vamos a decir, están los parques, están las casas club, están, vamos a decir, los techados, que también son estructuras, que de una forma u otra sí están en su jurisdicción y también pudieran aportar en el buen funcionamiento, en el mantenimiento periódico y en la fiscalización de, vamos a decir, de las estructuras del mismo. Bien, brevemente entonces, Daniela, recalcar a las personas respecto a la prevención de estructura de edificaciones. Tu consejo a toda la sociedad dominicana respecto a ahora esta especie de histeria colectiva, vamos a decir, Catherine, que ahora todo el mundo anda mirando. ¿Qué hacer y cómo identificar estructuras que necesitan una intervención preventiva? Bueno, lo primero es, y se lo puedo recomendar, vamos a decir con el corazón en la mano, es no actuar por miedo. O sea, si ustedes se dan cuenta, después que nosotros pasamos por un trauma, vemos cosas donde no la hay. Es bueno que ustedes primero respiren, porque si es verdad, es una histeria. Yo misma de vez en cuando, y tengo conocimiento en el área, estoy donde me siento, estoy mirando para arriba, no va a pasar un tiempo para que se nos pase el trauma, pero no actúen por, vamos a decir, por sentimiento. Si ustedes entienden que están viendo en su hogar o en algún lugar alguna problemática que sí conlleva a una inspección, no sé, asóciense o acérquense a una persona que tiene conocimiento y díganle, mire, yo tengo en mi casa este problema de esta filtración, ahora estoy mucho más preocupada por lo que pasó, verifíqueme y primero hagan una evaluación, que yo estoy segura que el profesional que ustedes contraten le va a decir la realidad de lo que ustedes tienen ahí en el techo. Ya ahí ustedes determinan si es grave, si tienen que intervenir, por ejemplo, de inmediato, si tienen que hacerlo en un tiempo prudente, pero lo primero es eso. Actúen con calma, sí busquen un profesional, no busquen cualquier persona, mira, yo le doy 200 pesos a este maestro constructor o me hace tal cosa, no. Busquen un profesional, porque le voy a decir algo, los ingenieros somos como los doctores, tenemos vidas en nuestras manos. Una edificación que quede mal por un ingeniero va a pasar lo mismo que un doctor que opere mal a una persona. Y los dos van para el mismo destino. ¿Tiene precio ese tipo de evaluaciones? Y si alguien que nos está viendo quisiese contactarte, ¿dónde puede hacerlo para eso? Miren, cada profesional tiene su forma de trabajar. En mi caso, la asesoría yo no la cobro. Esas son asesorías gratuitas. Yo tengo clientes que me llaman, mira, Daniela, tengo una problemática en mi casa, tú puedes pasar por acá, y yo paso, le hago su levantamiento, lo reviso. Si el cliente está listo económicamente para actuar, yo sé que me va a llamar. Si no, en una ocasión lo hará. Pero de mi parte, yo no cobro las evaluaciones. Hay otros colegas en el área que quizás lo hagan, pero yo vuelvo y recargo en lo mismo. Es bueno que ustedes busquen un profesional. No se lleven de que mi primo pegaba blog, de que el vecino mío fue que construyó su casa. Búsquense un profesional, porque el tema de estructura va mucho más allá de lo que podemos ver con nuestros simples ojos. O sea, es algo delicado que tenemos que buscar una persona especialista en el área. Muy bien, gracias Daniela por estas importantes informaciones. Vamos a una breve pausa y retornamos con este nuevo Diario PM desde Santiago.